Sí, sí, buenas noches. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Que la soberanía se mide en este caso con la capacidad de respuesta que tienen en este caso cada uno de los estados. Cómo responder, cómo involucrarse en cuanto a los elementos esenciales de ese pueblo, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con economía. Entonces, así es que mide el derecho internacional público también los elementos o la capacidad de respuesta de un Estado. Por eso nosotros no somos políticos, pero nosotros miramos fenómenos sociales que no están aislados a la realidad internacional. Entonces, el derecho internacional público tiene que ver con estos elementos que surgen de los sujetos internacionales, cómo vienen ellos involucrándose, cómo vienen resolviendo los conflictos internacionales, cómo se vienen adecuando a algunas normas o alguna forma de proceder del derecho internacional. Eh, Nosotros tenemos también aquí que también los estados se pueden separar por acuerdo. Nosotros más abajo, ya me adelanté yo a hablar, ¿verdad? En este caso de la Unión Soviética, porque está dentro del contenido clase, o sea, estoy hablando de algo que tenemos que ver dentro de los ejemplos de separaciones de los estados a través de acuerdos. Y nosotros miramos aquí un tratado que se firmó en 1991 con líderes de Rusia, en este caso, líderes de Ucrania y líderes de otra región, con el objeto de extinguir, en este caso, a través de la vía diplomática, a través de la vía del acuerdo, eh, una región geográfica que estaba unida conglobada en este caso y se le conocía como Unión Soviética. Ahora se divide, se independizan varios pueblos, varios pueblos que estaban organizados y se van adquiriendo algunos elementos esenciales de la independencia, ¿verdad? De territorio, de población, de reconocimiento por la comunidad internacional. Y entonces es ahí por eso yo hablaba, es ahí el meollo del asunto, en este caso eh, de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Ucrania históricamente, para que sepamos, pertenecía dentro de ese tipo de reinado, que ya le decía que eran los visigodos. Toda la antigua Unión Soviética era el reinado visigodo, para en el tiempo que existía la corona española, para el tiempo que existía la corona francesa y la de Inglaterra, había un cuarto reinado que era el reinado visigodo. Entonces, en la primera etapa de la Edad Media hasta la media baja, la media media y la última etapa de la Edad Media, en este caso las tres etapas que tiene la Edad Media, se desarrollan cuatro tipos de reinados. Algunos de ellos se conocen como los reinados españoles, de la corona española, otros se conocen como los reinados de la corona católica. Los libros de historia hablan de los reinados de la corona católica, entonces se estaba refiriendo a los reyes católicos, en este caso que nosotros ya conocemos historia de los reyes católicos. Pero hay libros de historia que nos hablan de ese reinado llamado visigodo. Los visigodos dan un aporte no solamente al derecho internacional, sino también al derecho notarial. En la materia de derecho notarial, nosotros miramos una figura jurídica que se llaman actas notariales. Entonces, los visigodos, además de ser un imperio, aportaron también al derecho y uno de los aportes que dan al derecho son las actas notariales, que después lo miramos nosotros ya cuando viene el derecho notarial anglosajón. Ya miramos nosotros las actas, ya miramos las escrituras y otras figuras jurídicas en derecho notarial, pero este es uno de los aportes que hace el reinado visigodo. El reinado visigodo era la antigua Unión Soviética, en aquel entonces se llamaba reinado visigodo. Después, por cuestiones de historia, miramos que aparece la dinastía Magno, Alejandro Magno, y gobierna casi todo el continente europeo. Es ahí donde cae la corona española, y en ese movimiento de la caída de la corona española, Nicaragua aprovecha y los países centroamericanos aprovechan a independizarse. Posteriormente, la historia nos revela que se unen ellos ya para hacer un bloque económico llamado Unión Soviética, que participan.
en este caso, como sujetos en el derecho internacional en procesos de independencia en contra de los nazis, en este caso con Alemania, con Hitler. Entonces, miramos que la Unión Soviética, tanto como los norteamericanos, los países europeos, derrocan a Hitler. Posteriormente, la Unión Soviética, ya para 1991, llegan a un acuerdo y uno de los países que participa en este acuerdo es Ucrania y se divide. Entonces, la historia de Ucrania es un elemento sociopolítico desde la primera etapa de la Edad Media, para que nosotros entendamos. Eh, la historia nos revela que entonces uno de los modelos de separaciones por acuerdo es la Unión Soviética. También tenemos aquí la República de Checoslovaquia. En este caso también la República Checa y la República de Eslovaquia se separan. Se separan a través de un modelo de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede nacer la figura de otro Estado? A través de un acuerdo, a través de una separación. Esa es una de ellas, no es la única, es una de ellas. Tenemos otro nosotros, otra de las figuras nosotros, que tiene que ver por división o fraccionamiento de un estado en varios estados. Aquí tenemos nosotros, dentro del ejemplo, tenemos a Yugoslavia. Yugoslavia tuvo un proceso político que aconteció en junio de 1991 y que posteriormente para en el año 2006, en el 2008, se reconoce la independencia a través de la comunidad internacional. Eh, para en el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, miramos que en este caso, a raíz, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro es uno de los fenómenos sociales de separación, pero no son los únicos. Si nos vamos nosotros a los tiempos de guerra, nosotros miramos que para la Segunda Guerra Mundial, hoy en día nosotros tenemos actualmente Corea del Norte y Corea del Sur. Ese es un fenómeno de la guerra y es un fenómeno de la división fraccionada de un Estado. ¿Qué pasa? Que como en el momento se unió, me acuerdo que se había unido, según nos relatan los libros de historia, la Unión Soviética, Estados Unidos y los países europeos para derrocar a Alemania. Pero posteriormente surgieron varias guerras a nivel de regiones. Y había una guerra allá en el continente asiático y habían rivales y un rival en común que tenían eran los japoneses. Los japoneses, los primeros que entraron en guerra con Japón fue la Unión Soviética y la Unión Soviética fue derrotada por los japoneses. Posteriormente entraron los norteamericanos y también recibieron una derrota por los japoneses y entonces miramos que esa disputa avanzó a aguas internacionales de Estados Unidos, fueron atacados y posteriormente ellos atacaron con la famosa bomba, ¿verdad? La bomba atómica a la región. Lo cierto es que estos dos actores, Estado, llamado Estado en ese momento, estos dos actores en el continente asiático se repartieron diferentes bloques económicos de diferentes estados. Entonces, apoyaron dentro de la región, desde el punto de vista militar, algunos estados, y entonces miramos que la parte norte la apoya la parte soviética, que hoy nosotros la conocemos como Corea del Norte, y la parte sur la apoyan los países, el país americano en este caso, y la conocemos como Corea del Sur. Entonces, esa separación de la Gran Corea se da por esa etapa de guerra. Y entonces miramos que aparece ahora hoy en día, ¿verdad? Se habla de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, las dos Coreas, el surgimiento de las dos Coreas se da por una división fraccionada entre estados. En este caso, por cuestiones de guerra. Eh, miramos nosotros también que a lo largo de la historia, hablando de Japón y hablando de China, eh, Japón y China, Japón a través de su ciudad central quería gobernar a China y China entró en revolución constantemente con los japoneses en guerra, pero en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial aprovechó China, en este caso, a ir en contra de Japón. Para que nosotros entendamos, la Unión Soviética era aliada de China en ese contexto.
China entra en guerra contra Japón y los japoneses los eliminan a los chinos. Entonces llegan sus mejores aliados, la Unión Soviética, y le ganan los japoneses a la Unión Soviética. Posteriormente llegan los norteamericanos y es donde ellos le ayudan a China. Llegan por alianza a través de China, para que nosotros entendamos. Hoy en día miramos una guerra comercial y ese es otro aspecto socioeconómico del derecho internacional. Pero la historia nos ha revelado que han surgido a lo largo de esas divisiones fraccionadas entre estados, no solamente en guerra, sino en desacuerdos internos, y se han dividido y se originan unos nuevos estados. Entonces, decía Max Weber, voy a explicar esto para poder entrar esto, que primeramente el estado se concibe en la mente, porque es un elemento filosófico, decía él. Porque cualquiera después dice, voy a hacer de este norte un estado y de este lado sur voy a hacer otro estado. Entonces, esa concepción que nos revela Max Weber de que un estado es psicológico, se concibe en la mente, primero nace en las mentes de las personas, en las mentes de las personas o de los sujetos del derecho internacional, y después se concibe, se materializa con estos elementos que nosotros hemos visto. Entonces, uno de los ejemplos, los estados fraccionados, está eso, y teníamos nosotros, ¿verdad? Ahí otros ejemplos, el ejemplo de Yugoslavia, que es el que tenemos aquí en la pizarra, aquí en la presentación, para que nosotros entendamos. Tenemos otra forma de conformar los estados, que es a través de una fundación de manera originaria de un estado, a través del nacimiento. eh, este modelo no es muy común en el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque ya no hay lugares, digamos nosotros, como dice la doctrina Nullius, ya no hay lugares sin nombramiento, sin territorio, pero sí tenemos un modelo de esto, que en este caso tenemos la República Democrática del Congo, eh, que miramos ahí también uno de los problemas, fue lo de la corona de la corona belga. Entonces, miramos que ahí surge la necesidad de independizar, porque aquí había una disputa entre Francia y los bélgicos sobre el territorio. Al no discreparse este tipo de disputa, a través de una de las conferencias en Berlín, se deja, ¿verdad?, el libre derecho a esta república poder decidir. Entonces, más adelante, miramos que en 1909 tiene una independencia y se conoce como un país libre, ya la República del Congo. Esto queda ya en los países asiáticos, en esa zona, ¿verdad? Queda ahí la República del Congo. Entonces, ese es un modelo de creación de Estado de manera originaria, donde no hay quien pueda sostener su reclamación de un Estado, de un territorio. Entonces nace un Estado libre. Por eso digo, no es común. Ya normalmente siempre va a existir alguien que reclame una parte del territorio, ¿ok? Para que estemos claros, esa es una manera de conformarse o crear un Estado. Para poder reconocer a nivel internacional cualquiera de las formas, ¿verdad?, que hemos visto nosotros por separación, por mutuo acuerdo, por nacimiento de un Estado eh, propio, nato, donde no hay quien lo reclame, por cualquiera de esas vías que se vaya a crear la figura de un Estado como sujeto del derecho internacional, necesita ciertos elementos, y uno de ellos es el reconocimiento de los Estados. Los estados, la comunidad internacional deben de reconocer el nacimiento de ese nuevo estado o la ratificación de ese nuevo estado. Pero para eso eh, se necesita que ese estado tenga su propia vida. Cuando habla de su propia vida, no solamente es su territorio, su población, su gobierno, sino que tenga también su capacidad para decidir, su capacidad para sostenerse económicamente y para poder participar como sujeto del derecho internacional. O sea, que no dependa de ningún otro estado para poder decidir, en este caso, sus políticas o los acuerdos que ellos quieran firmar. Cuando un estado está sujeto a otro estado, eh,
a nivel internacional, entonces no se reconoce el nacimiento de ese Estado. ¿Por qué? Porque ese Estado se debe a un otro Estado quien le baja las directrices, quien le baja la forma de responder a nivel internacional. Entonces, uno de los elementos esenciales es que ese Estado sea reconocido como un Estado independiente y que él pueda actuar de manera independiente. Pregunta hasta aquí antes de avanzar. Como por ejemplo, un ejemplo que nos pueda dar sobre en un estado que sea libre, que no dependa, por ejemplo, que por ejemplo ahorita Rusia con el pleito de la luz, que le pasa energía para el frío y pues supuestamente están en discordia. ¿Cuál sería uno de los estados? Un ejemplo. Es que recordemos que en ese aspecto estamos hablando ya de Licenciado, convenios internacionales en elementos económicos. Sí, dime. Ujú. volviendo a los ejemplos que da usted como Inglaterra, este, esos tipos de países o estados que son monárquicos se rigen por los mismos mecanismos o podrían acudir a los mismos en caso de alguna situación X. Correcto. En ese caso, sí, podríamos decir que no serían, sí son estados, pero dependen de una agrupación económica, de una agrupación sociopolítica para poderse dirigir. En este caso estaríamos nosotros diciendo, es que son reconocidos de manera independiente, pero ahora están dentro de un bloque, ¿verdad? Estaríamos hablando eh, allá al lado del continente europeo, están las Filipinas. Las Filipinas fue uno de los estados que entró en controversia a través de dos coronas, ¿verdad? Que querían en este caso el espacio, pero fueron reconocidos ellos porque tuvieron capacidad de independizarse, no pertenecieron al final ni se aliaron a ninguna de las dos coronas en ese contexto, que sí tienen una afinidad en este caso con el modelo norteamericano, ¿verdad? Las Islas Filipinas, les encanta el inglés, les encanta el dólar, les gusta la economía norteamericana, pero son independientes en cuanto a capacidad de decisión. Entonces, sería uno de los ejemplos. Y no solo ese, todos los estados tienen que tener una autodeterminación. Por eso nosotros usamos un lenguaje técnico en Nicaragua, político, que es autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con el concepto del derecho internacional, que los estados deben de ser reconocidos y deben de tener independencia. Nosotros lo miramos posteriormente nosotros en una de la convención en 1933 que habla de los elementos constitutivos. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿dónde están los elementos constitutivos? Bueno, nace en una de las convenciones, que es la Convención de Montevideo. Es ahí donde nos dice que debe existir una población, un territorio, un gobierno y una capacidad de entablar relaciones internacionales. Entonces, esta convención es la que podemos decir aglutina la definición del derecho internacional moderno del Estado, que es población, que es territorio, que es gobierno y que tiene que ver con las leyes espaciales dentro de ese territorio. Entonces, primero, ser reconocido a nivel internacional y posterior, acompañado, aparejado de estos elementos, que tenga estos elementos esenciales. Y voy a decir esto porque hay subestados que están dentro de un estado. Eh, bueno, o en este caso, por eso decía que primero es una concepción eh, de la mente. Nosotros hemos visto, hay algunos, por lo menos, no me acuerdo ahorita cómo se llama este estado, pero dentro del modelo de agrupación en los Estados Unidos, no sé si es en Texas o cerca de Texas, hay un pueblo que está dentro de los Estados Unidos y es un pueblo pequeño que ha creado su propio estado. O sea, tiene su propia moneda, su propio gobierno, su propia estructura y su propio presidente. Es un mini gobierno dentro del modelo norteamericano, dentro de un estado del modelo norteamericano. Este mínimo mini gobierno también lo hemos visto nosotros en algunos países europeos.
que están dentro de una frontera, dentro de un límite fronterizo entre dos regiones, y gente de ese pueblo, de esa región, se reúnen y crean un mini gobierno basado en esto, ¿verdad? Que ellos crean su propia población, su propio territorio, su propio gobierno y sus propias relaciones internacionales. Allá salió un salvaje, miramos nosotros que sale en las redes sociales, en los canales, miramos que hay uno que está en una agua internacional, eh, en- está en un lugar ahí habitando en aguas internacionales, en una plataforma marítima, que se creó reinado, creó un tipo de reinado, y hay un grupo de gente que vive ahí, que es su familia, y creen que están dentro de ese reinado. Y entonces hay un montón de gente que a través de las redes sociales compran títulos de conde, de lord, que él vende esos títulos. Y entonces hay gente que viaja en helicóptero hasta esa plataforma para poder ir a la ceremonia de ese territorio que está en aguas internacionales, en una plataforma marítima. Entonces, por eso Max Weber dice que primero el Estado se concibe como un pensamiento filosófico en la mente. Entonces, pero el derecho internacional lo reconoce únicamente que sea reconocido y tenga estos elementos esenciales, que serían cuatro: población, territorio, gobierno y capacidad para entablar relaciones internacionales. Eh, También hay dos teorías, una de ellas es la teoría constitutiva de los estados y la otra es la teoría declarativa de los estados. Lo cierto que la primera teoría, que tiene que ver con la constitutiva, no tiene la cualidad plena para reconocer como sujeto de derecho a los estados en derecho internacional. Esto significa que carece de ciertos elementos jurídicos que son negativos para la imagen del derecho internacional. O sea, dentro de esta teoría, basta que solamente era lo que decía Max Weber, que una persona crea que este es un estado y ya lo creó, punto. Entonces, pero no tiene los elementos esenciales. Mientras que la teoría declarativa considera que es el reconocimiento expreso y la aceptación, de hecho, en este caso, de los demás estados, de la comunidad internacional, porque en esta teoría dice que sí reúne las virtudes de un estado y las cualidades de un estado. Si nosotros nos vamos para la parte de anterior, las cualidades de los estados son esas que tenemos aquí, que están en la Convención de Montevideo, que tiene que ver con una población, con un territorio, con un gobierno y con la capacidad de entablar relaciones diplomáticas a nivel internacional. Entonces, las dos teorías nos aportan que puede ser, y era lo que yo quería que entendiéramos. Normalmente la teoría constitutiva es basada en el reconocimiento de facto de un gobierno o el reconocimiento de facto de un Estado, donde se dice que no tiene elementos esenciales de reconocimiento internacional, pero existe. Por eso se usa esa palabra de facto, pues, en el derecho internacional. Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas en 1948 manifiesta lo siguiente en su artículo 13, que para que los estados existan debe haber independencia. Entonces, debe existir independencia para poder ser reconocida y poder tener existencia. Otro de los elementos que debe de existir un reconocimiento expreso, tácito, o sea, formal. Esto se hace muchas veces a través de conferencias públicas que hacen los estados y dicen, le damos el reconocimiento a nivel internacional al estado tal que se ha juntado. Voy a traer un ejemplo de eso. Vamos a hablar de Israel, para que más o menos ustedes me entiendan. Israel históricamente no había sido reconocida. Israel había desaparecido desde tiempos bíblicos, cuando entra en guerra, digamos, con algunos países árabes. Israel desaparece por la persecución que Hitler hace a los judíos, y muchos judíos salen de su territorio y emigran a territorio, en este caso, de la Unión Soviética. Por eso hablaba de que había muchos, Ucrania anteriormente, antes de estar personas meramente originarias del lugar, eran judíos
parlantes y hablantes pertenecían a la comunidad judía. Por eso Stalin hizo una limpieza en Ucrania y después ya solamente se quedaron los verdaderamente ucranianos. En el tiempo de Hitler desaparece casi todos los judíos habido por haber que se encontraban ahí. Viajan a nivel internacional y posteriormente miramos nosotros que se reconoce en este caso, eh, estamos hablando de Israel ya como nación y ya a su pueblo ya no se le reconoce como Israel, sino como israelita. Miramos que le dan una nueva clasificación a su población. Si ustedes hablan con ellos no son Israel. Si ustedes hablan con ellos, le van a decir que no son Israel, son israelitas. Una nueva clasificación de población, porque están en un nuevo gobierno. Ya no están en el gobierno teocrático de Dios, en el gobierno religioso, sino en un gobierno sociopolítico diferente. Y entonces miramos que quien hace la mención, el reconocimiento a nivel internacional, en este caso son los Estados Unidos, de Israel. Después, los demás países vienen y se pronuncian y incluyen a Israel en las Naciones Unidas. Por eso miramos que participa ahora en los acuerdos de las Naciones Unidas. En este caso, su ministro llega a las asambleas de las Naciones Unidas. Entonces, ese es parte del reconocimiento, cuando se reconoce un Estado. Otra de las cosas es cuando se hace a través de una nota diplomática. Se manda una nota diplomática, no se hace pronunciamiento a nivel de ningún medio de comunicación ni a nivel de ningún organismo internacional, sino que se manda a través de esa nota. Es una carta a través de relaciones internacionales emitida al siguiente estado y le dice que lo reconocen, bienvenido a a este nuevo bloque económico, a este nuevo bloque geográfico, sociopolítico y sociocultural de la región, y que van a entablar nuevas áreas de comercio y van a entablar relaciones comerciales y diplomáticas en las que puedan ponerse de acuerdo. Entonces, esa es una nota diplomática. La otra es también a través de un reconocimiento colectivo. Entonces, esto se puede hacer también dentro de un organismo. Pudiera ser que participen en una conferencia regional y los países que están participando en esa conferencia regional dicen públicamente que le dan la bienvenida a Israel, para que entendamos la idea de dónde me estoy yendo. Entonces, que reconocen a Israel como Estado y le dan la bienvenida. También esto funciona no solamente para los estados, funciona también para el reconocimiento político de los que gobiernan los estados. Entonces se hace de esta manera también, cuando se reconoce la figura de un presidente, la figura en este caso podríamos hablar de un primer ministro según el modelo, o la corona, en este caso según el modelo de conformación que tenga. Entonces se puede hacer a través de bloques económicos o a través de tribunales, a través de sentencias. En este caso, puede ser que las Naciones Unidas emite una resolución, una sentencia, y diga que ahora reconoce un ejemplo, que la República X, que está allá en Mongolia, ahora es un estado, y lo pueden hacer a través de una sentencia. Y entonces ahí vienen los países que son parte de ese bloque económico o parte de ese tratado, lo reconocen también y se comienzan a pronunciar. Ujú. Es lo que estamos hablando, las formas de reconocimiento. Una de ellas es la forma formal, la de derecho. Esta es una forma irrevocable. Una vez que se reconoce a ese estado, se prevalece su estatus. La otra también es la que yo ya estaba hablando, el reconocimiento facto, en este caso, de hecho, o tácito provisional de derecho. Esto tiene que ver cuando un ejemplo, ahorita no lo hemos visto, pero posiblemente surja algún conflicto dentro de la región, en un estado, y en ese conflicto interno, en ese estado, eh, surge separación de una parte del territorio. Y entonces algunos alegan estar de manera pacífica y otros dicen que los otros son los culpables, ¿verdad? Está esa contradicción de tira y encoge. Lo cierto es que la comunidad internacional va a hacer un reconocimiento y va a ser un reconocimiento de facto, en este caso tácito, o sea, va a hablar de un intercambio de derecho dentro de esa región que está surgiendo una nueva figura, no de acuerdo a los parámetros internacionales con la Convención de Montevideo,
y otras están de acuerdo a derecho, con toda la convención y con todos los derechos internacionales. Entonces, ahí podría haber que declaren una de las partes reconocida legalmente como ese Estado y otra de las partes no reconocida, pero que nació. Y ahí está. Que en algún momento, algún cambio internacional puede hacer que surja y lo reconozcan y después salga según un pleito, según un reconocimiento arbitral, en este caso, en alguna corte, salga esa división. Y ya miramos que ese Estado se dividió en dos. Bien. Sí, le escucho. Miramos también, porque ya tengo 10 minutos nada más, dos doctrinas generales. Una es la doctrina de Tobar, que son dos doctrinas latinoamericanas. La otra es la doctrina Estrada. Una tiene que ver con el reconocimiento de factor. Esto tiene que ver con los golpes de Estado, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Cuando aparecen esos golpes internos, ¿verdad? Esos movimientos sociales. El derecho internacional lo reconoce también como mecanismo de cohesión. Ya lo voy a explicar. Esto surge cuando internamente la población de un estado considera que el que está al frente de ese estado no está tutelando sus derechos. Y los derechos era que yo ya decía anteriormente, la parte soberana que tiene que ver con la capacidad de gobernar, administrar vivienda, salud, comida, seguridad, víveres, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hace el pueblo dentro de ese estado? Entonces, al mirar que escasean estos elementos, ¿verdad? Que son esenciales para la vida humana, se rebelan contra esa forma de organización. Y entonces entra, en este caso, entra la doctrina Tobar y son los famosos golpes de Estado, los famosos toques que le llaman a nivel internacional, los toques que se dan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que para estos efectos existen mecanismos de control que nosotros lo conocemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico como Fuerzas Armadas, en este caso, Policía Nacional, Ejército Nacional, ¿verdad? Entonces, estos dos mecanismos se crean con el objeto de crear estabilidad interna, de resguardar y tutelar los derechos internos de de ese Estado. En cualquier parte del mundo, estos organismos de seguridad sirven para estabilizar si no hubiera anarquía. Aquí todo el mundo decidiera o hiciera lo que quisiera si no existieran estos dos tipos de organismos. Entonces, el derecho internacional los conoce como un mecanismo de control. Por eso cuando se habla del derecho internacional público en materia de derechos humanos, se habla que estos mecanismos de control se está refiriendo a ese tema, a los cuerpos de seguridad interna dentro de los estados, para poder regular estos tipos de golpes, ¿verdad? Entonces, la doctrina Tobar habla de esos tipos de golpes. Entonces, tenemos también la doctrina Estrada, que tiene que ver con el reconocimiento eh, de intervención. En este caso, nosotros miramos, nosotros en Nicaragua, la historia nos revela a nosotros que tuvimos una etapa de intervención, nosotros tenemos historia, ¿verdad? Historia interna con la familia Somoza, ya muchos de los que son de esa edad, ¿verdad? Tienen más conocimiento de lo que estoy hablando, yo apenas tengo 38 años, eh, solo escuché rumores de guerra, de oídas, ¿verdad? Pero lo cierto es que la historia aquí en Nicaragua no ha hablado de tanto de los diferentes 30 años de gobierno conservador, de los diferentes 30 años de gobierno liberal y también de la intervención, ¿verdad? Que no solamente se sufrió en esto, nosotros estudiamos una clase que se llama Historia de Nicaragua. En Historia de Nicaragua nosotros también miramos nosotros que España, en este caso, España tenía intervención en este caso, ¿verdad? Con nuestras etnias, con nuestros pueblos indígenas a nivel centroamericano. En este caso de México, ¿verdad? Hasta acá miramos que la historia nos revela que los indios originarios de estos pueblos emigraron, los chorotegas, ¿verdad? Por un lado, y sufrieron, en este caso, ¿verdad? Eh, esa investidura, ¿verdad? De transculturización, se le llama en el derecho, entrar a la fuerza en una región y imponer, en este caso, sus propias culturas, sus propias leyes. Entonces, eso de la doctrina de Estrada también es una de las maneras, ¿verdad?,
de ver lo que es la parte de la intervención. Digo esto porque a nivel internacional existe. eh, Se interviene en algunos estados con el objeto de controlar o administrar algunos elementos de ese estado, porque posiblemente consideran que ese pueblo no tiene los elementos esenciales de la soberanía. No estoy hablando de la capacidad de pensar, sino de la capacidad de administrar, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a vivienda, que no tienen acceso a una economía sostenible, que no tienen ingresos económicos, que no tienen estudios, salud, todos esos elementos esenciales para que el pueblo pueda desarrollarse. Entonces, la comunidad internacional, algunos actores de la comunidad internacional aplican cualquiera de estas dos doctrinas para poder intervenir dentro de los estados. Modernamente ya hemos visto, nosotros tenemos un ejemplo moderno, antes que se me cierre, tengo 4 minutos. En el caso actual, tenemos un caso actual en Venezuela. Entonces ya miramos que ya no se entró con ese modelo político anteriormente, sino que se entró con un modelo a través de administración, a través de estructuras internas. Y esto se hace para no desestabilizar la organización estatal que tiene un Estado. Los estados tienen organismos, tienen entes, tienen este, estructuras sociales y ahora miramos que se trata de mantener esos elementos esenciales. Y no solamente ahí, lo miramos en otros ejemplos, en otros países. Miramos un país africano que hace poco se independizó, digo hace poco, pues no fue el año pasado, ya tiene unos añitos, ¿verdad? De los franceses. Eh, el ejército en este caso se rebeló a la corona francesa y ahora ellos están haciendo sus propios estructuras, su propia forma de gobierno y su capacidad económica. Entonces, con esa parte, ¿verdad? Ujú. Y tenemos nosotros lo que es la exclusividad. La exclusividad tiene que ver con un elemento esencial que deben de tener los estados. Todos los estados deben de ser exclusivos en su competencia, en su territorio y en sus tareas propias de resolver los conflictos internos propios. La primera solución debe ser interna. Eso tiene que ver con una de las características de independencia de los estados que deben de ser exclusivos los estados. El otro elemento que debe tener es la autonomía, que los estados deben de ser autónomos e independientes para actuar por sí mismos. O sea, que primero deben de dejar que los estados se desarrollen, eh, resuelvan según su capacidad los conflictos internos antes de querer entrar a resoluciones internacionales en este caso. Pregunta, antes que termine, tengo 1 minuto, los escucho. Todo eso lo podemos encontrar en los deberes de los estados en el derecho internacional, no a la fuerza, no a la intervención, el respeto de los derechos humanos. Sí, correcto. Son los ¿Ah? deberes, o sea, se le asignan como deberes y a Mm. la vez garantía de la comunidad internacional que debe respetar eso. En este caso, los diferentes actores de la comunidad internacional deben de respetar eso. Los mismos estados, que ningún estado puede venir a avasallar a otro estado, ni No, venir a imponer sus disposiciones a otro estado. sí, los Profe, derechos. el examen viene hasta esta clase, ¿verdad? Sí, yo les dije que estudien la clase 1, 2 y 3 bastante, ¿verdad? El 70% viene de ahí, del examen. Es la siguiente semana, es el día sábado, háganlo el mismo día sábado, no lo hagan otro día porque se cierra el examen. Son 10 preguntas las que le van a salir aproximadamente. Solo pregunta. No, vienen de selección múltiple, vienen otras de responder, Múltiple choice. van a salirle mixta, en algunas van a responder, en otras solo van a seleccionar. Oh, ok. Espero que se hayan anotado en la asistencia. Mañana paso esta asistencia al cuaderno de la universidad porque tenemos un seminario. Aprovecho a actualizar la asistencia y nomás. Espero que Profesor, todos. Ujú. sería de este sábado al otro, porque este lo tenemos libre. Sí, 28. el 28 es el examen. Cada primer encuentro, o sea, cada vez que se haga examen es el primer sábado. Cuando Ok. Ok. vuelvan a hacer examen, va a ser el primero, para que estemos claros. Ok.
porque la clase es virtual, esa es su